Hola queridos estudiantes, seguimos con las actividades de la semana 18, día 4. Organizamos datos sobre la discriminación en tablas de frecuencia. Luego de haber diseñado tu encuesta y aplicado a una muestra de 30 personas para recoger datos relacionados a la discriminación en tu entorno familiar y social, es necesario organizarlos en tablas de frecuencia como parte del proceso para dar solución al reto de la situación, la discriminación en nuestro entorno familiar y social, las cuales nos permitirán obtener información sobre el tema de estudio e ir dando respuesta al reto planteado. Reto. Para resolver el reto de la situación durante estas 2 semanas, desarrollarás 4 actividades. Y el día de hoy seguimos con la segunda actividad. Organiza los datos que recopilaste sobre la discriminación en tablas de frecuencia o cuadros de distribución de frecuencia. En la actividad elaboré la encuesta y la apliqué a una muestra de 30 personas. Recuerden que la primera pregunta es una pregunta dicotómica porque cuando te preguntan ¿has sido discriminado? Tu respuesta es sí o no. Entonces genera dos alternativas, ¿no? Entonces pueden contestar como sí o como no. Recuerden que también esta es una pregunta cerrada. Y recuerden también que pertenece al tipo de variables cualitativas nominales, ¿no? O sea, puede estar el sí primero como el no. Entonces, no tiene un orden, por lo tanto, es una nominal. Bueno, para realizar la tabla de frecuencias, nosotros vemos acá esta tablita que tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas, ¿no? Entonces, esta tablita, en este caso especial hemos incorporado lo que es el conteo, ¿no? Entonces, recuerden, acá está la variable, en la primera columna va la variable, ¿no? Que es la pregunta, y debajo de estas están sus alternativas, ¿no? Está sí o no. Luego en el conteo, para realizar y saber cuántas personas han contestado sí o no, y en la frecuencia absoluta, que está representado por el F sub I, y esta es el resultado de contar, ¿no? La frecuencia relativa está representado por H sub I, y vamos a ver cómo se consigue también la frecuencia relativa. Bueno, la frecuencia porcentual está representado por H sub I por ciento, ¿no? Veamos. Entonces, ¿cuántas personas han contestado con sí? Y ahí vemos que han contestado 10 personas, entonces en la frecuencia absoluta se escribe el número 10, ¿no? Ahora, ¿cuántos han contestado el no? Han contestado 20 personas y se escribe el número 20. O sea, recuerden que la frecuencia absoluta es la cantidad de personas que hemos contado. Entonces se genera un total de 30 personas y en la frecuencia absoluta también se debe escribir el 30. 30 personas, que es el total de las personas encuestadas. 10 dijeron que sí, 20 dijeron que no. Muy bien, entonces para encontrar la frecuencia relativa debemos hacer una división. La frecuencia relativa viene a ser qué parte de sí han contestado con respecto al total y también qué parte no han contestado con respecto al total. Entonces, como se habla de partes, tenemos que hacer una división. Y acá se muestra, ¿no? La frecuencia relativa H sub I va a ser igual al dividir la frecuencia absoluta entre N, y N viene a ser el total de las personas encuestadas. Entonces, ¿cómo se genera para la pregunta sí? ¿He sido discriminado? Entonces vamos a dividir 10 entre 30 y esto nos da un resultado de 0,3 periódico, ¿no? Y para el no he sido discriminado, es 20 entre 30, ¿no? Frecuencia absoluta sobre el total, que viene a ser 30. Y esto nos genera un resultado de 0,6 periódico. Entonces vamos a utilizar en la frecuencia relativa estos valores.
Si nos damos cuenta, como son periódicos infinitos, vamos a dejarlo expresado hasta el centésimo. Eso quiere decir que voy a elegir dos cifras significativas después de la coma. Entonces me fijo que tengo que ver, como sigue 333, este número, voy a escribir un 0,33 porque el número después del 33 es 3 menor que 5. Por lo tanto, su redondeo va a quedar así, en un 0,33. Pero en este número de los que no han sido discriminados, al dejarlo expresado al centésimo sería un 0,66, pero me doy cuenta que después del 66 viene un 6. Esa cifra es mayor que 5, por lo tanto su redondeo será a un 0,67. Quiere decir que este 6 genera que aumente una unidad más al 6 que está en su lado izquierdo inmediato, ¿no? Entonces será expresado como un 0,67. Entonces ahí estaría bien redondeado y bien aproximado. Entonces ahí vamos a, digamos, comprobar que está bien tomadas esas cifras, que al sumar estas dos cifras, 0,33 del sí y 0,67 del no, nos deben dar un resultado de 1. Entonces tú al sumar vas a darte cuenta que resulta 1. Muy bien, así se consigue la frecuencia relativa, dividiendo entonces en la frecuencia absoluta entre el total de las respuestas. Ahora, para conseguir la frecuencia porcentual, se tiene que multiplicar. ¿Qué se multiplica? El resultado de la frecuencia relativa por 100. Es decir, lo que has dividido, que es la frecuencia relativa f sub i sobre n, lo vas a multiplicar por 100. Entonces, al multiplicar por 100, te vas a dar cuenta, vamos a ver cómo lo hacemos. En el sí, es en 0,33%. Te das cuenta que con multiplicar por un número 100, ¿no? Este número es un 1 acompañado de dos ceros, la coma corre dos espacios a la derecha. Entonces nos quedaría esta coma después del 33. Y eso significa que queda un 33 entero, o sea, un 33%. Lo mismo pasa con el resultado del no. Al 0,67 lo multiplicas por 100, corres la coma que está entre el 0 y el 6, a la derecha dos espacios, nos queda después del 67 y ya no se puede escribir porque se convierte en un entero, 67%. Entonces estos valores que están acá resultan que se debe escribir en la tabla, ¿no? Y ahí vamos a darnos cuenta de que al sumar 33% más 67% nos da un 100%. Entonces ahí están bien tomadas nuestras cifras. Es así como se consigue la tabla o cuadro de distribución de frecuencias. De este cuadro podemos hacer una interpretación. Como es una pregunta dicotómica, podemos establecer nuestra interpretación entre la frecuencia porcentual y nuestra frecuencia absoluta. Entonces decimos, por ejemplo, que un 33% de un total de 30 personas ha sufrido un tipo de discriminación, ¿no? Han sido discriminados. Y un 67% de un total de 30% no han sido discriminados. Entonces fíjate que la diferencia, ¿no?, entre el 33 y 67 es significativa. Y esto, digamos, de alguna forma es positivo porque no, un 67% de 30 personas no han sido discriminadas. Y este es un tema delicado, ¿no? La discriminación no debe estar inmersa en nuestra sociedad. Entonces de ahí nos damos cuenta de que, bueno, acá en nuestra encuesta de 30 personas, positivamente un 67% no han sido discriminados. Muy bien. También podemos decir que entre 10 personas han sido discriminadas de un total de 30, y un 20% no, o sea, 20 personas no han sido discriminadas. En la pregunta número 2, ¿cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Recuerda que esta pregunta va a ser contestada si
siempre y cuando ha sido discriminado, ¿no? Entonces, las alternativas de respuestas de esta pregunta son: ¿te han discriminado por tus rasgos faciales? ¿Te han discriminado por tu discapacidad? ¿Te han discriminado por tu color de tu piel? ¿O te han discriminado por lugar de procedencia? ¿O quizás por otro motivo? Entonces, como hemos visto que esta se genera a partir de que sí ha sido discriminado, entonces en tu conteo te vas a dar cuenta de que 4 personas han sido discriminadas por rasgos faciales, una por discapacidad, 2 por color de la piel, una por color de lugar de procedencia y 2 por otros motivos. Y al sumarnos nos da un total de 10 personas. ¿Por qué es un total de 10 personas y no 30 a las que hemos encuestado? Porque estas respuestas han generado de aquellas personas que han sido discriminadas. ¿Qué podría decir las que no han sido discriminadas? Si no tienen motivo de discriminación, porque no han sido discriminadas. Entonces, estas 10 respuestas son de aquellas personas que sí han sido discriminadas. Entonces, recordemos cómo se calcula o se encuentra la frecuencia relativa, que es dividiendo 4 entre el total, que es 10. Como esto es un decimal, ¿no? Se va a hacer una división exacta, de un decimal exacto. Eso va a resultar en 0,4. Al dividir 1 entre 10, 2 entre 10, 1 entre 10 y 2 entre 10 nos resultan estos decimales, ¿no? 0,1, 0,2, 0,1 y 0,2. Recuerda que al sumar estos decimales nos debe dar un resultado de 1. Y si lo sumamos, vamos a comprobar que sí resulta 1. Y la frecuencia porcentual se consigue multiplicando, ¿no es cierto?, la frecuencia relativa por 100. Y ahí está. Al multiplicar por 100, corremos la coma 2 espacios y nos da un 40%, un 10%, un 20%, un 10%, nuevamente un 20%. Al sumar los porcentajes nos debe dar un total de 100%. Bueno, de acá también podemos hacer una interpretación, ¿no? Entonces decimos que el 40% de un total de 10 personas que han sufrido algún tipo de discriminación ha sido por rasgos faciales o físicos. Quiere decir que algunas personas han sido discriminadas por la forma de sus ojos, el tamaño de las orejas, la forma de la nariz, tal vez porque eres muy narizón te discriminan, o porque eres de labios muy gruesos también te discriminan, eres, digamos, motivo de burlas o de insultos, ¿no? Entonces ese es un tipo de discriminación. También por alguna discapacidad, hay un 10% de un total de 10 personas que han sido discriminadas. Por el color de su piel hay un 20% de un total de 10 personas que han sido discriminadas, así como de otro tipo de discriminación, ¿no? Entonces, ese es el tipo de interpretación que puede generarse de un cuadro de distribución de frecuencias. Pasamos a la pregunta que habla, la tercera pregunta es: ¿en qué ámbito ocurrió el hecho?, ¿no? Y esto genera también sus alternativas de respuestas. Puede haber sido en la escuela, en espacios públicos como parques, playas, calles, etc. O lugares de consumo como restaurantes, cines, teatros, etc. O medios de transportes como micros, combis, taxis. U otro lugar, ¿no?, donde hayas sentido la discriminación. Entonces vamos a hacer nuestra tabla de frecuencias. Y vemos que en nuestra variable van las alternativas de respuestas y en conteo cuántas van a ser las personas que en qué lugar han sufrido la discriminación. Y la frecuencia absoluta es el resultado de contar en qué lugares han sufrido la discriminación. Y nos damos cuenta de que, miren, en la escuela han sido 7 personas. En lugares públicos 1 y en lugares de consumo 2. ¿Y qué pasa con los medios de transporte público? No está expresado acá en esta tabla porque
de las 10 personas que han sufrido discriminación, ninguna ha sufrido una discriminación en el medio de transporte. Por lo tanto, no tiene sentido escribirlo en nuestra tabla de frecuencias porque no han contestado. No ha habido respuestas de medio de transporte. Por lo tanto, las 10 personas solo han sufrido en estos 3 ámbitos. O en estos 3 espacios, ¿no? Lugares. Ahora recordemos que la frecuencia relativa es la división de 7 entre 10, 1 entre 10 y 2 entre 10. Como son decimales exactos, nos va a dar resultado un 0,7, un 0,1 y un 0,2. Esto nos sirve y lo utilizamos para conseguir la frecuencia porcentual. Entonces, al tener un 0,7 le multiplicamos el 100% o un 100 y nos va a dar un 70%. Igual manera con el 0,1 y el 0,2. Y aquí podemos generar la interpretación y decir, mira, el 70% de las 10 personas han sufrido un tipo de discriminación en la escuela. Mira qué alarmante este dato, porque en la escuela es una institución formal donde uno va a instruirse, a aprender. Debería existir el máximo respeto o un respeto absoluto entre todos, tanto con los docentes como entre compañeros, ¿no? Entre sus pares, ¿no? Entonces, y acá nos muestra que la mayoría, ¿no? El 70% ha sufrido un tipo de discriminación en la escuela. Entonces, este es un tema bastante importante, ¿no? De analizar, de interpretar, porque no debemos de permitir que ocurra estas cosas en la escuela, ¿no? Entonces, la discriminación no es aceptada en ninguna parte de nuestra vida o en ningún espacio, y menos en la escuela. Entonces, ahí tenemos que analizar. Por eso es importante este tema, ya que nos hemos informado que el 70% de los encuestados, que han sido 10 personas, o sea, 7 personas de las 10 han tenido un tipo de discriminación en la escuela. Bueno, en lugares públicos un 10% y en lugares de consumo un 20%. Muy bien, vamos a la cuarta. La cuarta pregunta tiene que ver con: ¿tus amigos o familiares han discriminado a alguien? Entonces ahí vamos a ver que la respuesta es sí o no, ¿no? Entonces tenemos nuestra tabla de frecuencias. Acá vamos a preguntarles si hemos discriminado a alguien, ¿no? Entonces vamos a ver si hacemos el conteo. Y nuestra frecuencia absoluta sería que 17 personas sí han discriminado y 13 personas no han discriminado. Entonces, la frecuencia relativa se consigue dividiendo 17 entre 30 y 13 entre 30. Recuerda que acá debe haber un tipo de aproximación o redondeo para que nos resulte 1, pero utilizando, ¿no es cierto?, la técnica de la aproximación. La frecuencia porcentual, ya sabemos, se consigue multiplicando la frecuencia relativa por 100 y esto nos genera un 57%. Y en el caso del no, un 43%. Y aún acá se siguen, para hacer la interpretación nos damos cuenta que sí han discriminado a alguien es mayor que el que no ha discriminado a alguien. Entonces, podemos decir que el 50% de 30 personas han discriminado a alguna persona, ¿no? Frente que a 43% no ha discriminado. El 43% de un total de 30 personas no ha discriminado. Muy bien. Esta pregunta tiene que ver, o es un tipo de pregunta abierta, ¿no? Dice: si deseas, puedes compartir la discriminación que viviste. Esta pregunta es una pregunta abierta que te genera múltiples respuestas, ¿no? Y diferentes respuestas. O sea, en algunas respuestas van a ser un poco extensas, porque tienen la libertad de expresarse, ¿no? O quizás también puede ser cortas, precisas, y no se pueden fallar. Pero en su totalidad, de las 30 personas que pueden responder,
pueden responder de diferentes formas. O sea, van a ser diferentes tipos de respuestas. Entonces vamos a tener 30 respuestas diferentes, porque va a ser un poco difícil que coincidan o que digamos tengan respuestas iguales. Entonces no vamos a elaborar una tabla de frecuencias porque tendríamos que hacer 30 alternativas, ¿no? 30 respuestas diferentes y cada una sería independiente. Entonces no tendría sentido elaborar el cuadro de distribución de frecuencias. Pero sin embargo son importantes porque estas nos muestran el detalle de la forma como se genera el tema que estamos informándonos, ¿no? Entonces este tipo de preguntas se puede hacer para poder hacer un análisis o una interpretación y llevarlos a conclusiones, ¿no? Para poder tener más conocimiento de qué es lo que se vive o cómo es que se vive este tema, ¿no? Que es la discriminación. Muy bien, el reto de este día tiene que ver con los datos que recopilaste el día 3, ¿no? Los datos que recopilaste al aplicar las encuestas a una muestra de 30 personas, debes organizarlos en tablas de frecuencia, ¿no? Entonces, así como te he mostrado esa tabla de frecuencia que hemos realizado por cada pregunta, tú debes organizar esas tablas de frecuencias también por cada pregunta, pero con los resultados de lo que has aplicado la encuesta, ¿no? A las 30 personas. Recuerda que esas 30 personas deben ser de tu entorno familiar, padres, hermanos, primos, amigos, abuelos, etcétera, que estén cerca en tu casa, viviendo contigo, o que tú puedas, digamos, de alguna forma, hacerles llegar, ¿no? A sus casas, a través de el WhatsApp, del Facebook, del mail o correo electrónico, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma tú puedes conseguir esos resultados y que sean fidedignos, que sean sinceros, que sean verdaderos para poder hacer un análisis o una interpretación verídica, ¿no? De aquel tema que es importante como la discriminación. Entonces, vas a realizar las tablas de frecuencia y estas tablas las vas a, digamos, registrar, almacenar, guardar para la siguiente actividad de la próxima semana que se va a utilizar para organizarlos en gráficos, ¿no? Entonces, recuerda que esto tiene 4 etapas o 4 procedimientos que vamos a hacer en 4 días. Ya estamos en el segundo día o la primera semana, ¿no? Entonces la siguiente semana vamos a terminar de hacer las actividades. Bueno, recuerda que soy tu profesora Luz Asto de matemática y te agradezco por haber llegado y escuchado hasta el final. Hasta la próxima.